Hola amigos de Contexto. Bueno, hoy continuamos con nuestras entrevistas a los precandidatos políticos, en este caso una mujer precandidata a la presidencia de la República. Yo creo que la primera mujer, Julio, en la historia de la República Dominicana, lo que me enorgullece como mujer. Maritza Hernández es miembro del comité político del PLD y aspira a ser candidata a la presidencia por ese partido. Maritza, yo diría que pudiera decirse que nos tomó de sorpresas a los que no estamos dentro del partido, porque, ¿verdad?, estaba este grupo de los 6 que se enfrentaría a Leonel Fernández, o supuestamente ese era el plan, y Maritza, junto con otros 3 candidatos más o precandidatos, se une a este grupo que quiere aspirar por la candidatura presidencial por el PLD. Maritza, bienvenida. Buenos días, Mónica, buenos días, Julio, buenos días a los amigos de Contexto, por permitirme llegar a ustedes desde esta plataforma que es un toque de queda, así que gracias. Sí, has dicho algo importante y yo creo que la República Dominicana tiene el derecho de saber que hay una ciudadana que decidió lanzar su candidatura a la presidencia el día 21 de octubre del año pasado en el Palacio de los Deportes, acompañada de miles de trabajadores de la vida nacional, de empresarios, de los pequeños empresarios de la República Dominicana y de la vida social, un frente de abogados y sucesivamente personas que entienden que las capacidades no están fuera del cerebro. Hay muchas cosas que pudiéramos preguntarte, Maritza. De hecho, ¿cuál es tu plan de gobierno en caso de ser electa? Pero antes de eso, a mí me llama la atención, tú como mujer, ¿cuál fue tu lucha para lograr penetrar en este anillo tan selecto en cualquier partido y más ahora con las pugnas políticas que hay en el PLD? Tú no eres parte de los 6 que se presentaron, vamos a decir, de la tendencia danilista. Tienes una tendencia. ¿Cómo hiciste para penetrar en este círculo? Mira, Mónica, Julio y los amigos de Contexto, yo creo que hay algo importante en la vida de los seres humanos, pero sobre todo los políticos y ya en los nuevos tiempos. La República Dominicana está demandando de políticos coherentes entre lo que dicen y hacen, debe ser uniforme, porque es la manera en que te ganas el respeto, que no se exige, sino que se gana. Y debo decirle a ustedes con toda franqueza qué es lo que ha transcurrido durante toda mi vida. Ingreso al PLD cuando apenas no había cumplido los 13 años de edad, en un municipio de la provincia de Atomayor, y empecé a crecer desde el 78 participando en política, que aunque no tenía la edad para votar, me tocó la responsabilidad de asumir lo que era tradicional en todos los compañeros que lo que éramos miembros del partido. Y así se fue dando, desde pasar por todos los estamentos del partido hasta lograr llegar al Comité Central en el 2005, elegida por votos a nivel nacional e internacional, y logro conseguir alrededor de más de 170,000 votos, que en ese tiempo para la membresía del partido era acoger a una candidatura. Tuve que ir municipio por municipio, provincia por provincia, y ahí fui construyendo lo que podría ser la Maritza del futuro, la marca Maritza dentro del Partido de la Liberación Dominicana, tomándome la responsabilidad y asumiendo muchas veces de ser encargada electoral de provincias, pero no solo encargada electoral, sino también encargada o enlace provincial para campañas presidenciales y lograr ganarlas. Entonces, eso me fue dando una responsabilidad, además de ser secretaria de la Secretaría de Seguridad Social desde el 2001 dentro del partido. O sea, que he ido asumiendo lo que es mi responsabilidad partidaria. Ahora bien, manteniéndome solo hablando en mi centro organismo donde me correspondía, el Comité Central y todo lo demás, por lo que la gente no me veía como la contestataria que a todo salía, que de todo opinaba, sino haciendo mi trabajo. Pero me di cuenta que la República Dominicana ya necesitaba que una de nosotras tomara la decisión de salir a decirle al pueblo dominicano, aquí estoy yo. Pero mira, la pregunta que me haces es una pregunta que el pueblo voy a aprovechar Contexto para decirle. Después del 2000, desde el 99,
que fue en la primera campaña que me involucré directamente para una presidencial a nivel nacional, fue acompañando al compañero Danilo Medina en esas aspiraciones de ser presidente en el 2000. No se logró. Llegué a vincularme con él del trato afable que tenía el compañero Danilo y de escuchar a los compañeros y de darle los espacios. Él fue la primera persona dentro del Partido de la Liberación Dominicana que me dio espacio a pertenecer, y no solo eso, sino que me dio responsabilidad provincial, que es donde el político se empieza a hacer, porque el político no nace, se hace en el transcurso del tiempo. Y luego, a partir de ahí, me dio la responsabilidad de ser viceministra, que aunque fue en los gobiernos del compañero Leonel, fue él quien decidió que yo estuviera ahí al frente del ministerio, y luego me hace ministra en el 2012. De trabajo. O sea, de trabajo, que me dio la responsabilidad de visibilizarme como política, y me dio la oportunidad también de conocer al pueblo dominicano y de trabajar para mi pueblo, para mi país, dentro de lo que me gusta, que es el servicio. Pues bien, cuando salgo en mis aspiraciones, le estoy haciendo porque el pueblo debe saber. En el 2011 yo le había comentado al compañero Danilo que después de él ser presidente yo iba a buscar la presidencia de la República. Y se lo dije a él de manera privada en una reunión que tuvimos en el comando de la Sarasota. Y luego se lo repetí nueva vez en el 2015. Le dice, vamos a hacer todo para que usted gane por segunda vez, porque yo creo en el modelo norteamericano, los 8 años y nunca más. Y por eso voy a trabajar duro para que usted sea el presidente, sin tener que con ello hacer nada que para mí sea antiético y lo que yo considero que no debe hacerse. Entonces, ya diciéndole esto, le estoy diciendo, he estado cercana a él. Ahora, no significa que el grupo que ha estado cercano a él me ha querido cerca. Eso es otra cosa, y lo tengo que decir con toda la sinceridad. Yo lanzo mi candidatura el 21 de octubre de 2018, cuando todos los medios cubrieron, y fue una sorpresa, como tú lo acabas de decir, para el país. Y no así, no me llamaban nunca para hacerme parte de lo que ellos entendían que era una candidatura, y mucho menos apoyarme. Pero tengo que reconocer hoy aquí que la prensa nacional y muchos compañeros que no tienen quizás no están tan reconocidos porque no están en los medios, porque no tienen cartera, me han dicho, no pare, compañera Marixa, porque nosotros la conocemos y sabemos de lo que usted es capaz. Usted es una mujer que trabaja, una compañera coherente, una trabajadora incansable del Partido de la Liberación Dominicana, que ha dado todo, cercana a la gente, cercana a lo que entiende, y sobre todo que siempre busca la unidad del Partido de la Liberación Dominicana por encima de cualquier situación. Entonces, ahora, ya en la última oportunidad, cuando el Comité Central nos escoge, y dentro de los que entro yo, y te voy a decir algo más en contexto, señores. Ahí hubo mucha gente que se pudo haber quedado. Dentro de ella yo, dentro de ella el compañero Leonel, porque no tenía todos los votos del 33%. Yo dudo que lo tuviera. Ahí, eso no se contó. No, pero que no se contó porque el compañero presidente, que en ese momento para mí es uno de los demócratas más acabados que hay, independientemente de lo que la gente quiera endosarle o no. Yo digo yo como lo conozco. Yo dije, hasta muchas veces dije en muchos medios de comunicación, aquí no en este programa, en otros medios, en este mismo canal, dije, yo hasta que no escuche que él diga con su propia voz que va a buscar la elección, yo no lo creo. Porque tengo muchos años trabajando con él y conociéndolo. Y después dije en muchas ocasiones, ¿habilitarlo? Sí, estoy de acuerdo que se habilite. Ahora, quien reelige es el pueblo. ¿Quién habilita? La Cámara de Diputados. No, ¿Quién postula el partido o repostula? Eso es otra cosa. La gente lo que pasa es que confunde mucho los conceptos y los términos. No sé, dije, en ese momento él se paró en el Comité Central y dijo, no, si nosotros hemos abierto unas primarias abiertas, valga la redundancia, a todo el pueblo dominicano para que tenga la oportunidad de elegir dentro de los precandidatos que nosotros tenemos, entonces, ¿por qué evitarle a los compañeros que han lanzado aspiraciones y que quieren aspirar, que no tengan la oportunidad de que el pueblo los elija? Y para mí eso ahí, él puso lo que debía hacer y lo que tiene que hacer un líder en el momento de tomar decisiones importantes. Es difícil, muchas veces sí, porque los sonidos, la gente te dice, haz tal cosa, dale al otro una taza de su propio chocolate, porque todo esto, pero
Yo creo que no. Yo creo que el ser humano tiene su última convicción. Melissa, yéndonos un poco más atrás para luego continuar con tu historia, ¿cuál es el mecanismo que tienen los PLDistas para entrar al comité político? Comité central. El comité central, que tú me dices que... Los congresos lo eligen. Sí, por eso, pero los la gente no lo sabe. Se hace de manera, los congresos, a través de los congresos, pero muchos compañeros eligen ir donde un compañero, miembro del comité político, que tienen una cuota, para que lo elijan y sin hacer ningún esfuerzo, se quieren saltar un peldaño de la escalera. Sí podrían llegar, y hay muchos que llegaron, hay muchos que han llegado que por eso no les importa el PLD. Cuando yo veo un compañero que renuncia tan fácilmente a su membresía de miembro del comité central, yo dije, a este le costó muy poco. Porque a mí que me costó trabajar tanto, recorrer el país, buscar el voto para que los compañeros votaran por mí, es muy difícil que yo lance eso. A mí me sorprendió dirigentes reformistas que son miembros del comité central. No, por eso pregunto cuál es la... No, voy a explicar por qué. Lila Albuquerque. Sí, pero voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué. El Partido de la Liberación Dominicana tomó la decisión en el 2013, en el último congreso del 2013, llevar y proponerle, el comité político fue que tuvo la idea, y llevarlo al comité central para refrendarlo, que es quien refrenda, de que todos los diputados que fueran parte de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados y aquellos aliados que tenemos, que optaran por querer pasar a ser parte del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana mientras durara su condición de diputado, se le iba a permitir ser parte. Ahora, orgánicamente, aunque pueden votar y todo lo demás, orgánicamente no están todavía. O sea que cuando pasen su legislatura, si ellos siguen fuera con la intención de ser parte, porque eso se hizo por los aliados. Porque los aliados van todos juntos. Los aliados no son parte votación. del máximo organismo Exacto. de dirección de un partido. Los aliados. Aliados es una cosa. Yo difiero un poco de eso, pero el partido entiende que había que hacerlo. Y nosotros, como en el Comité Central refrendamos, se refrendó. Y yo digo refrendamos porque yo sola no iba a levantar la mano y decir, no lo hago. ¿Todo fue unánime? No. Pienso que no fue unánime, nunca es todo unánime, siempre hay gente que se queda con el brazo cruzado, pero no se nota mucho, porque si hay una mayoría. Además, nosotros todavía en el Comité Central, que no se hace en el Comité Político, todavía en el Comité Central nosotros seguimos manteniendo el método del centralismo democrático. O sea, la minoría se tiene que acoger a la mayoría. Entonces, a veces en el Comité Político no surge así. Teniendo mayoría, la mayoría permite que la minoría, por situación de que para ir todo suave y no quieren enfrentar a veces situaciones que deberían enfrentar. Y yo siempre digo que las situaciones que vengan hay que enfrentarlas de la mejor manera, escuchando como sea, porque en la medida que tú vas acumulando un conflicto que se va acumulando con otro y otro, cuando explota va a ser como la cerveza. La cerveza no, hay otro, la champaña que sí, ¡pum! Es peor. Claro. Así aunque nos sorprenda, como decía Julio Ortega, que reformistas, por ejemplo, famosos, ahora sean parte, y de otro partido, de cualquier partido, ahora sean parte del Comité Central. Sin embargo, yo creo que esto, a pesar de ser sorprendente, le ha dado, vamos a decir, resultados, claro que sí, al PLD, incluso que lo he dicho en otras ocasiones. Eso es una definición que yo encontré el otro día, sí, buscando otra cosa, que se llama partido atrápalo todo. Sí, es verdad. Pero la política es así. La política es así, Julio. No. Bueno, pero por eso el PLD está en el poder todavía. No debería ser. Pero en la historia lo ha sido. Algunos partidos que se convierten en atrapalo todo. En todo lo que yo pueda coger, yo lo agarro. Los que se perpetúan en el poder generalmente lo hacen a base de eso. No. Yo pienso que, perdón la interrupción con ustedes, yo pienso que nos está demandando, está exigiendo a la población, la sociedad dominicana, aunque mucha gente dice que no te debes meter, que no debes opinar contrario a lo que dice la mayoría, pero yo soy de las que pienso que siempre debemos haber personas con la idea crítica. Claro, por supuesto, si no existe eso, porque ya no vamos a pensar más nada. Si seguimos como sin importarnos, sino dándole quiesencia a todo lo que venga,
por no caerle mal a alguien, por no dejar de decir algo, entonces, ¿qué vamos a lograr? No, miren, un país que no tiene personas con sentido crítico, no tiene nada que hacer. Entonces, por eso yo digo, la mejor oportunidad es la que tengo yo ahora en estos momentos. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha sido muy fuerte la lucha, porque digo la lucha, y lo digo en buen sentido, ha sido tenaz, he tenido que sacar mucho más de esfuerzo de mi vida para incluso ser reconocida por los medios de comunicación tradicionales y todo lo demás, que aún todavía aparecen personas que siguen confundiendo mi nombre con el de otras personas, cuando se habla del aspirante de la presidencia. Ponen otra cosa. Periódico. Exacto. Incluso cuando me estaban midiendo, después de yo haberme lanzado, en vez de poner mi nombre, evaluaban a Margarita, que no había aspirado. O sea, es un tema como que creen que uno todavía es tonto y que uno no se da cuenta de que hay una mala intención malsana de no querer visibilizarte. Pero bueno, eso es un tema que poco a poco, y yo no tengo temor ni miedo, porque yo dije, cuando lancé mi candidatura en el Palacio de los Deportes, que este era un proyecto de nación serio y que yo iba a continuar mientras un dominicano o dominicana me estuviera diciendo que es momento de seguir adelante. ¿Por qué? Porque la República Dominicana se merece que una de nosotras vaya rompiendo el esquema y pueda decir sí podemos. Bueno, la verdad es que, sí podemos. Es que Maritza Hernández es la primera candidata o precandidata a la presidencia por cualquiera de los partidos políticos, una mujer. Milú fue candidata el año pasado. Sí, es verdad. Y hubo otra persona también, pero del PLD. Del PLD, sí. Pero después yo agregué de otro partido. Lo que pasa es que ahora, con este sistema de las primarias ahora abiertas, en esta oportunidad sí soy Mónica. Sí, ahora este año no ha salido nadie. Y de hecho, reitero... No, ya. Ya está cerrada esa parte. Así reitero lo que por cierto, le tengo mucho aprecio a Minú Tavares. Yo también. Saludándola, una mujer de mucha valía. Pero que reitero lo que había dicho antes, que esta situación, esta coyuntura de hacer las primarias abiertas por el PLD, que yo incluso en principio dije, bueno, pero es que me parece absurdo, porque los que tienen que votar son los miembros del partido, pero reitero que ha dado un resultado tremendo porque ha colocado al PLD en el ojo del ciclón, del huracán, y todo se mueve alrededor de estas primarias del PLD como si fueran unas presidenciales. Vamos a una pausa. Vámonos, volvemos, señores. Bien, amigos, continuamos este programa Contexto. En esta ocasión estamos entrevistando a la precandidata presidencial por el PLD, Maritza Hernández, con la cual queremos conversar más allá de las motivaciones, queremos conversar de cuestiones concretas, de propuestas específicas. En este programa yo he sido un abanderado todo el tiempo del tema de la seguridad social y de lo infuncional que resulta un sistema hecho para que los capitales privados ganen dinero y no para dar un servicio público. Es el caso de las pensiones, que tienen acumulado 600, 1.000 o más millones de pesos y no han dado una sola pensión por vejez. Es el caso de la salud, donde los rebotes y las cosas, esto no califica, esto no va, etcétera, etcétera, se convierte en el día a día. Y evidentemente, ya que tenemos un sistema que es de cotización de todos los asalariados, todo el que tenga un salario tiene que cotizar, obligado. Digamos que ese es el principal aporte que se hizo en el año 2001. Pero el servicio que se da, a mi entender, de pensiones y de salud, deja mucho que desear. Usted que tiene la condición de haber sido presidenta del Consejo de la Seguridad Social, ministra de Trabajo, durante 4 años fueron. Sí. Durante 4 años. ¿Qué usted plantea en caso de tener acceso a la presidencia de la República? No lo ponga como una duda, mi amigo. ¿Qué Julio, usted plantea? ¿Qué planteo? Bueno, el planteamiento sobre el tema de la seguridad social es que el pueblo dominicano tiene que entender que en el momento que se discutió
el tema de la ley de seguridad social. Primero, fue una ley que se trajo importada de otro país, con una economía... De dos países. Sí, pero principalmente de Chile, con una economía muy desarrollada con relación a la nuestra, en donde ya el poder estaba muy arraigado en ello, lo que era el neoliberalismo, que es el comercio, la demanda del comercio, y los estados de protección ya habían desaparecido totalmente. No el caso nuestro, que todavía estamos en los remanentes, porque hay muchas cosas que no se han adecuado a lo que sería garantizar o tener la garantía de los trabajadores antes de soltarlo a la libre competencia. Diciéndolo de otra manera, el plan o que yo presento es un sistema de seguridad social mixto. Mixto es que siga de una parte, de una base del dinero que la gente se recauda, que vaya a Hacienda, la ley de reparto, para que usted tenga la seguridad y el Estado también sea garantista de ese ciudadano, porque si queremos tener una economía globalizada, en donde le abrimos las puertas a las empresas multinacionales que entran por un tiempo aquí y cuando no les conviene económicamente se van y nos dejan a la gente sin ningún tipo de protección, yo estoy totalmente contraria a eso. Porque el Estado todavía debe tener la garantía de sus ciudadanos, porque ¿cómo el Estado entonces va a responder a todo este tipo de cosas? Y garantizando, tendría entonces que acoger a todo el trabajador que se queda sin empleo y darle un seguro médico de salud completo con los 3 pisos de protección, y tendría entonces que darle lo que es un salario por desempleo mientras consigue empleo. Entonces, si el Estado no asume con responsabilidad, yo voy a asumir con responsabilidad lo que corresponde. Y la otra partida será a la ley de capitalización individual. ¿Para qué? Para que la banca siga produciendo dinero, podamos tener la estabilidad económica que el crecimiento que tenemos, que ese crecimiento nuestro no es producto de exportación, que debería ser, sino producto del dinero que tienen las bancas del tema de la seguridad social. Entonces, tenemos que ser honestos al momento de hablar de temas económicos, y quien aspira a la presidencia tiene que saber cómo es que el Estado se maneja y cómo debe mantener la estabilidad económica de su país. Por eso, además de hacer esto, que es voy a proponer inmediatamente, asuma la presidencia, porque yo sé que el país no se va a equivocar. Y se está dando cuenta quién está llevando un plan de gobierno que va a garantizar la estabilidad o que va a completar lo que es un país que se adecua y se debe adecuar por sí mismo, de acuerdo a sus necesidades, a convertirse en un país que va a caminar con sus propios pies. Entonces, eso significa que voy a trabajar para lo que es una reforma fiscal laboral integral. Y eso conlleva que las empresas, vamos a tener las empresas medianas y pequeñas, lo que tendrían, sobre todo las pequeñas, un impuesto único. Seguridad social, lo que tiene que ver con impuestos, no anticipo, y la reforma laboral para que caiga sobre esa reforma laboral, lo que es la carga laboral del empleador, que por eso aquí hay un problema serio en donde la competencia, no pueden haber empresas que den empleos de calidad porque tienen una carga laboral altísima, y que quien tenga oídos para escuchar, que escuche lo que estoy diciendo. ¿En qué consistiría esa reforma laboral? Esa reforma laboral conllevaría a que por el impuesto que se le carga, incluyendo integral, cuando te hablo de los 3 impuestos en uno, sería también pasar lo que es el de los trabajadores, cuando tú tienes que desvincular a un trabajador, que entonces con ese empleo, ese dinero que se va guardando, porque el empleador tiene que hacerlo, sí, para cuando tenga que desvincular a un trabajador no tenga el problema de la cesantía, porque en la reforma que funciona son la reforma fiscal laboral integral. ¿Usted apoya esa es la propuesta mía? No, usted apoya la propuesta del CONEP de eliminar la cesantía. Es que el CONEP lo quiere hacer así, como si fuera sin dejar nada. No, no es así. Es una reforma. Por eso yo dije que era ministra de Trabajo. Es un trabajo muy serio
Y no se puede ser fanatizado, no se puede hacer donde yo te quiero quitar a ti y quitarme yo la responsabilidad sin dejar a los trabajadores. ¿Dónde lo vas a dejar enganchado? No los puedes tirar de un quinto piso sin paracaídas, por Dios. Y el Estado no puede abstraerse de eso y dejar que el empleador y el trabajador discutan un tema que es la responsabilidad del Estado. O sea que dentro de lo que paga el empleador y el mismo trabajador saldría esos sueldos que como pasa por ejemplo en otros países, que en lo que se hace un único impuesto trabajo, y se cubre todo. Pero eso tiene que hacerse con una reforma seria. Que sería no parte fanática, ni permitir que la incidencia, ni la presión, ni del sector empleador presionando y queriendo obligar a los gobiernos a permitirle cosas a ellos que están en contra del trabajador. Porque así no hay posibilidad de que el país se convierta en un país competitivo y que la gente pueda comer con dignidad y pueda desarrollarse. O sea, tú estás enfocando las dos partes, las de la competitividad de las empresas, que ahora mismo conjuntamente están cotizando doble, exacto, y la necesidad de que el trabajador tenga estabilidad, un dinero cuando es despedido de un trabajo y pueda... Es que si no, no hay sociedad, si no, no hay competencia, si no, no hay compra, si no hay demanda. Es un tema muy importante. Entonces el Estado depende de eso. Que luego desarrollaríamos a más. No, eso es un tema para yo lo quise mencionar para que el pueblo dominicano sepa que llevo un plan de gobierno en donde estoy garantizando tanto a la parte económica de la vida nacional como al trabajador, que es parte de la economía y que van de la mano. Otro problema que tenemos en el país, Maritza, y que tiene que ver con lo que fue tu función en el Ministerio de Trabajo, es la inmigración haitiana. Mónica, antes que Julio me hizo una pregunta y no la quiero dejar que se olvide. Julio, te preocupó mucho el tema, y lo dijiste muy claro, sobre el tema de empezaron primero por la última parte, que fue la pensión. Sí. Bueno, ahí se queda claro. Pero cuál era el objetivo. Se inició por ahí, ¿verdad? Para ganar dinero, para acumular fondos y no tener que dar pensiones. Todavía hace 15 años que entró en vigencia en el 2003. Más de 15, 16 ya. Que entró en vigencia la parte de pensiones del régimen ese de la ley 8701. Y el régimen contributivo. Sí, y no hay una sola pensión. No, porque era los 60, 65 años. No, sino que entraron. Yo pasé esa edad. Pero ¿cuándo tú entraste? ¿Entraste a partir de qué? ¿Del 2001? No, 2003. Cuando comenzó. Bueno, ¿cuándo empezó? Lo que pasa es que si tú tenías 45 años o más, ya no calificaba. Ya tú eres muerto. Entonces, pero tenías que cotizar. Claro. Entonces, eso es un asalto. Claro, eso no tiene otro nombre. No, es verdad. Entonces, por de eso es que tenemos que hacer, Julio, la reforma fiscal. Aquí los viejos se están muriendo. Laboral. Se están muriendo de pena. Julio, a mí me tocó ser la única abogada de la Seguridad Social del partido. Por eso te estoy diciendo que vengo desde allá con lo mismo, pero yo era una sola. Y tú no has escuchado el adagio que dice que una golondrina no hace verano. Sí, pero por eso yo quiero ser presidente. Creo que es un régimen que debe tener profunda transformación. Julio, por eso quiero ser presidente. En un sentido más equitativo. Sí. Hay otro aspecto que también usted manejó allá en el Ministerio de Trabajo y que cada año es un problema. Como era antes la ley de los aumentos de los combustibles, que cada vez que había un aumento de los combustibles era una crisis nacional. ¿Qué pasó? En el año 2099 fue, porque realmente fue en el 99, que se sometió, pero el PRD no quiso aprobarla hasta que ellos llegaron al gobierno. Se aprobó una ley que se llama Ley Tributaria de los Combustibles. En el caso de los salarios y del salario mínimo, en particular, aquí hay 14 salarios mínimos y es cada vez un parto de los montes que cuando se va a aumentar el salario mínimo. Entonces, ¿estaría usted de acuerdo con una reforma de ese sistema de establecimiento? Que haya una cierta automaticidad, por lo menos con el índice de precio al consumidor, de que los salarios se vayan ajustando anualmente, por lo menos, y pues el año pasado fue 1.2 la inflación, es decir, que hubiera sido ínfima el ajuste, pero también la dispersión de salarios, porque hay demasiados salarios mínimos, que por lo menos haya 3 o Lo que pasa es que hay un tema que no podemos dejar de lado. Cuando todavía nosotros nos estamos manejando con la ley 1692, Código de Trabajo del 92.
Antes del 90, porque fue 90, muy avanzado en su claro, momento. pero óyeme, antes del 92, aquí habían sectores económicos que no existían en la vida de la República Dominicana. Claro. No estaban los call centers, Claro. no estaban las empresas de seguridad, de esos que cuidan en los guachimanes y demás, que son extras, porque la policía no da para cuidar. Ahí. No estaba el tema así como propiamente dicho de las mineras. Era menos, Sí, había una, pero una, y no, se había manejaba, varias, la Alcoa, pero se la manejaba, Falcon Bridge. pero se manejaba como un salario por encima del normal incluso que teníamos. Entonces, Todavía no, hoy. Claro, entonces no se computalizaba como tal. Y así sucesivamente hay muchos sectores de la vida nacional que no entraban dentro de lo que... Otra cosa, teníamos el tema de las bancas de lotería, no tenían un salario, porque todo el mundo rifaba con un lapicito en la cabeza y una listita. Ahora hay bancas de loterías. ¿Y hay salario mínimo de banca? Debe haberlo, porque es un sector de la pero vida no hay. nacional, pero debe haberlo. Por eso la cualificación que están exigiendo las empresas es válida. Ahora bien, yo entiendo el temor de los trabajadores de las diferentes confederaciones, de que ellos entienden que quieren utilizar un salario mínimo debajo del mínimo que hay. Entonces, ¿dónde estaría el punto? Para ellos, creen que proponer que todavía se maneje con los 3 salarios que hay, de la grande, la mediana y la pequeña, a sabiendas de que yo creo que no está tan claro el asunto. ¿Por qué? Porque hay muchas que antes las grandes estaban entre unos 2 o 3 millones, ahora están por encima, o sea, las medianas y todo. O sea, que hay que adecuar necesariamente, porque cualquier establecimiento tiene 2 millones en cuanto al activo que tiene, el mobiliario, que es donde se maneja. Entonces, ese es un punto. Otro punto, nunca el salario mínimo en ningún país del mundo alcanza para vivir. En ninguno de los que yo he podido, y no conozco mucho, pero los que he podido estudiar no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque cuando no hay un control de precio, lo que llamaríamos la ley que existía antes de nosotros, un control de precio, aquí hay en la República Dominicana lo que llamamos una competencia desleal en el tema de los precios. No hay un control. Entonces, yo voy a abogar, voy a hacerlo cuando sea elegida por el pueblo dominicano como su presidente, en que se vuelvan a controlar por lo menos los 20 productos de consumo masivo. Porque no puede ser posible. No puede haber una competencia desleal con los productos de consumo masivo, lo que la gente come todos los días, arroz, habichuela, leche, carne. Eso no es posible. Entonces no importa dónde eleves el salario, no te va a alcanzar. Entonces hay que ponerle un límite a esa competencia desleal. Si no se toman los controles, oigan lo que les voy a decir, no importa que sea Marixa, no importa que sea Pedro, no importa que sea Julio, no importa quién sea, que vaya al Estado Dominicano con miedo, no vamos a poder lograr nada. Tenemos que ir a sabiendas de que el pueblo tiene que saber, y yo acojo lo que dice don Juan. A mí entonces que se preparen cuando me elijan como presidente, mejor para que me derroquen, pero no me van a desacreditar. Si voy al país es a mejorar la condición de vida del trabajador, del pueblo dominicano y de las empresas para nosotros convertirnos en un país competitivo económicamente con esa demanda de los nuevos tiempos que hay. No podemos seguir poniéndole paño con pasta al asunto, ni creyendo que cuando alguien nos amenaza que nos va a desacreditar por tal cosa, así lo que tú digas. No. Aquí hay cosas que hay que hacerlas. Por eso cuando vaya al gobierno voy a tomar cada decisión igual que como la hice en trabajo. Maritza, ¿cuál es tu posición en Porque cuanto a no es posible. En cuanto a la migración haitiana? Porque si bien es cierto que hay muchos sectores que se paralizarían si se respetara la ley del 80-20, también es cierto que nuestro, incipiente sistema de seguridad social, porque todavía es incipiente y se nos va una gran parte del presupuesto en la población haitiana que es itinerante, que va y viene. ¿Cuál sería tu posición al respecto? Mira, la posición del 80, en el próximo segmento. Pues vamos. Tenemos que ir a la pausa. Volvemos. Bien, amigos, volvemos
con el programa, con su programa Contexto. En este caso estamos entrevistando a la señora Maritza Hernández, precandidata presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana para las próximas primarias que se celebrarán el día 6 de octubre y en la cual hay 11 precandidatos. En el segmento anterior, Mónica le preguntaba a la candidata, la precandidata, cuál era su posición sobre la migración haitiana, debido a que, según entiende ella, se lleva una parte del presupuesto dedicado a salud y a otros, y a educación también. Sí. Y que existe una provisión en la ley de trabajo que establece que en todas las empresas dominicanas la proporción máxima de extranjeros debe ser un 20% y de dominicanos un 80%. Eso no se cumple en muchos sectores, sí. En el arroz, en la agricultura, en la construcción, en algunos sectores del turismo. Es decir, ¿qué podría hacerse, doña Maritza, con esto? Miren, lo primero es que la ley 80-20 el código. En el código se establece el 80-20, pero el 80-20 deja dos sectores fuera de lo que conlleva ese cumplimiento. Y hasta ese momento eran el de la caña de azúcar, sí. El corte de la caña de azúcar, que bien es cierto que la modalidad era que el Estado Dominicano era quien tenía que autorizar la cantidad de braceros que había que traer a la República Dominicana y que inmediatamente a terminar a la zafra debían ser devueltos a su país de origen. La República Dominicana, como todos sabemos, los estados se hacen a veces de la vista gorda, para no decir otra palabra, con un acto de irresponsabilidad en donde no asumieron devolverlos porque entendían que era más costoso para ellos. Por lo que estamos hablando anteriormente, que la gente tiende a pensar en qué me conviene a mí y no lo que le conviene al país, y luego vienen los remanentes y vienen los problemas, las situaciones. Segundo es el tema de la construcción. La construcción es una realidad. La mayoría de los dominicanos no quiere hacer el trabajo fuerte que se hace en la construcción, y por lo tanto es otro sector que se deja a libertad de que el Estado Dominicano pueda elegir cuál es la cantidad que estaría, pero a sabiendas que tanto se hizo, porque tanto la caña de azúcar como la construcción tiene un tiempo que el contrato es definido. Primero, la caña de azúcar se sabe qué tiempo se va a cosechar. Y en la construcción una obra empieza hoy, y cuando empieza la terminación del tema de la pintura se entiende que ya está terminado. Eso está estipulado que en construcción sí puede haber esta contratación de extranjeros, claro, porque en proporción. Porque está estipulado. No sabía que en la construcción es que no es un contrato definido, Mónica. Lo que quiere decir es que aquellos sectores de la vida nacional donde el contrato no sea indefinido, se permite que el Estado pueda prever la condición de que cuando se está haciendo en grandes cantidades una construcción, porque es un contrato definido, o sea, tiene un tiempo. Tú puedes decir, una obra puede durarme que 1 año, 1 año y medio, 2 años, pero más de ahí es muy difícil que tú no puedas tener el control. Entonces, ese punto. Pero hay algo que es lo que ha permitido el desorden, y lo voy a decir de esa palabra, el desorden. ¿Por qué el desorden? Porque todo constructor y los diferentes sectores de la vida nacional que tienen que ver con el corte de la caña deben asumir la responsabilidad, y el Estado exigírselo, de tener la cantidad de braceros o la cantidad de trabajadores que tengan bajo una modalidad de contrato por tiempo definido, llevarlos al Ministerio de Trabajo, porque por eso durante mi administración se creó el modelo 11 y 5, que es para inscribir los trabajadores informales o los que tienen por trabajo definido. Pero es mejor yo no asumir eso, tenerlo ahí, contratarlo, hacer lo que quiera, y ahí entonces está el tema del desorden. Otro tema, la seguridad que debe tener, porque estamos hablando de la construcción, principalmente nuestros vecinos de Haití.
que los organismos de seguridad tienen que tener control sobre eso, pero los empresarios que construyen también hacer los contratos de trabajo que tienen que tener con los trabajadores que tienen. Ellos no lo quieren hacer porque dicen que tienen un trabajador que lo pueden contratar, por ejemplo, por el vaciado de una losa, y esa es toda su justificación. Ahora bien, yo lo que sí creo es que el empleador que tenga un trabajador ilegal en la República Dominicana tiene que asumir como tal esa condición de legalidad. Porque incluso ni siquiera trabajadores, las prestaciones laborales del trabajador tienen que ver con su condición de estatus migratorio. No, es todo lo contrario. Usted tiene que pagarlo desde que usted lo contrata, sea cual sea su situación. Y también nosotros, en la Seguridad Social, cuando yo estuve, se decidió la resolución para que fuera con el pasaporte, con el certificado, o el certificado no, el que le dan en migración, de que ya está aquí de manera legal y qué empresa se hace cargo de esa persona. O sea que es otra cosa que no se cumpla todo eso. Que ahí es que vamos. Entonces yo lo que propongo que inmediatamente asuma la responsabilidad de dirigir el Poder Ejecutivo, no de gobernar, dirigir el Poder Ejecutivo, porque lo vamos a dirigir entre todos, es el imperio de la ley. No importa quién no cumpla la ley, y no tener mano tibia para aquellos que no cumplan la ley. Porque si no hacemos y no ponemos límites, señores, en el régimen de consecuencia, no tendremos país, no tendremos ciudadanos, no tendremos seguridad, no tendremos nada. Y la responsabilidad no es de las autoridades, la responsabilidad no es del Poder Ejecutivo, no es del Poder Legislativo, no es del Judicial por separado, es de todo. El Estado somos todo y tenemos que asumir como responsabilidad. Ahora, hay una cabeza que tiene que estar claro y no puede dejar pasar paño tibio. Hay una percepción en la ciudadanía de que el país está en un estado caótico en muchos aspectos. Entre ellos, la falta de control, por ejemplo, de eso. Sí. ¿Cuántos inspectores del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o de la Dirección General de Migración van a las construcciones, a la fábrica, a las empresas? Definitivamente no hay ley en ese sentido. Y yo no estoy de acuerdo con Maritza en que hay dominicanos que no quieren hacer esa labor. Una cosa son los que, por ejemplo, los de las zanjas y el trabajo bruto, pero hay muchísimos otros trabajos que el dominicano quisiera hacer. Cuando yo estuve en trabajo, se presentó la CNTU, que no me gusta hablar de confederaciones, a exigirme el 80-20. Y yo les pedí que me llevaran todo lo que ellos tenían como plataforma de trabajadores de la construcción que quisieran ir a trabajar a las construcciones. No, yo estoy de acuerdo que no puede. Habría que desmontarlo muy de un... Yo te voy a decir la verdad. Y cuando fueron, que el salario que se había dispuesto en el consejo, en el consejo de salario... Sí. No era suficiente, que eso no era, que un varillero no debía ganar eso, que Juan, que Pedro, que por allá. Entonces, si se había discutido en salario cuál iba a ser el monto, y hay un monto establecido, entonces, porque tampoco se pueden dejar los sectores así, claro, como digo, la brigandina, como decían mi abuela, no es una palabra, es una palabra nada más dominicanismo. No se puede, pero sí nos damos cuenta que a veces la gente, ahora hay un sector en donde sí hay que hacer una vigilancia fuerte, y es en el sector turismo. Que está igual. Que ahí cada quien quiere hacer. Incluso los restaurantes de la República Dominicana ya todos son extranjeros. Que es la oferta de la demanda de mano de obra barata, claro, que quieren llenarnos el país de situación. Entonces, bien, pero hay algo que voy a decir. En el gobierno, porque yo voy aquí a hablar de soluciones, por eso claro, estoy aspirando a la presidencia. El Ministerio de Trabajo, que ha sido la cenicienta de todos los gobiernos, y lo voy a decir con toda responsabilidad, porque no se ha entendido que el Ministerio de Trabajo es un ministerio económico, no social. Claro. Económico, señores, es la columna vertebral del Estado Dominicano. En todos los países del mundo, el Ministerio de Trabajo es el presidente del Consejo Económico y Social de los gobiernos, menos en la República Dominicana. Ahora bien, que hay que darle un buen presupuesto, tiene que tener sus inspectores capacitados
y que la brega para capacitar ahí 200, 300 inspectores, 100 y algo, y después solicité 100 y tanto y no me lo aprobaron. Entonces ahora por suerte veo que se están aprobando. ¡Qué bueno! Pero no se ha entendido cuál es el ministerio que tiene que tener control, porque es el ministerio que regula seguridad social, la ley de trabajo, todo lo concerniente al tema de... El Ministerio de Trabajo, señor, el presidente de 10 consejos, sí, para no decirle más. Pero, es la columna vertebral del Estado, el Ministerio de Trabajo. Entonces, me voy a enfocar en dar el mayor presupuesto, salud, educación, trabajo y sobre todo capacitar para el empleo. Pero el requerimiento de que las empresas cumplan también, aunque a ellos se le vigile, pero no se le vigile, sino se le contribuya a que sean competitivos. Por Maritza. Eso la reforma fiscal, laboral integral. O sea, miren, un programa de gobierno, un espacio como este, es muy difícil. Sí, claro, es imposible, pero se dan pinceladas. Se nos acabó el tiempo, Maritza. Antes de irnos, un solo minuto. Se han destapado enormes conatos de corrupción, enormes, todo lo que hemos visto y que incluye narco y de todo. En un gobierno tuyo, en ese sentido, ¿cómo se enfocaría? El imperio de la ley. Aplicación del imperio de la ley y el régimen de consecuencias sea para quien sea. El hijo del funcionario, el hijo de Juana, la del barrio, el hijo de quien sea. Quien lo haga. No hay otra manera de nosotros poner. Por eso otros países que han podido lograr y hacer que su país esté en control ha sido porque se aplica la ley, el imperio de la ley. No hay otra forma de hacerlo si no ponemos todo como Estado y que nadie se quede callado porque le quieren agregar la impunidad a los 3 poderes del Estado. Pero yo, como ciudadano, ¿qué hago? Cuando un hijo mío comete una falta, voy corriendo donde el amigo para que me lo libere de la falta. Entonces, ¿lo estoy enseñando a ser ciudadano responsable? No. Entonces, hay muchas cosas que nosotros como país nos tenemos que ventilar. Ahora bien, yo quiero hacer un último llamado aquí en este programa tan visto, a ti, Julio, y a ti, Mónica, y gracias. Y es hacer un llamado a las mujeres, sobre todo a las feministas de mi país y de todos los países que puedan estar escuchando esto. Las mujeres que, aunque no se catalogan como feministas, somos mujeres, somos ciudadanas. Han estado propiciando el empoderamiento de la mujer. Ahora tienen a una precandidata, me tienen a mí, tienen a Maritza, que decidió salir del confort de su casa y de la tranquilidad de cuidar a sus nietos y estar solo en su vida de su ejercicio privado, para decidir, aquí estoy y vamos a trabajar, vamos a hacer que la mujer verdaderamente se demuestre sus capacidades y se empodere. Entonces ya yo quiero que pasemos de la retórica a la acción. Es un llamado y sobre todo a las mujeres de mi partido, que también se han estado quejando la vida entera de que no le dan chance, que es difícil, pero ahora me tienen a mí como una representante. ¿Y dónde están? ¿Dónde están que no las veo apoyándome esta candidatura? Muchas felicidades, Maritza. Este Gracias. espacio estará abierto para que puedas divulgar tus planes como candidata a la presidencia. Hasta la próxima, amigos.